This time, he's fine. What a mob in the park today. I am bad. Hey, that's completely boring. You belong to me. La Sirenita, de Walt Disney Production. Ahora conozcamos a Ariel, una joven sirena, hija del rey Tritón, fascinada con el mundo de los humanos, tanto que tiene una amplia colección de objetos que ha ido recolectando de diferentes naufragios. Pero un día de tormenta ve como un joven príncipe cae de un barco y ella lo rescata. Pero queda perdidamente enamorada de él. Desesperada por conquistarlo en la superficie, hace un trato con la bruja del mar, Úrsula, quien le otorga un par de piernas humanas a cambio de su dulce voz. Y ahora, Ariel sin voz tiene 3 días para conquistar al príncipe y conseguir un beso como señal del verdadero amor, o su alma pertenecerá para siempre a Úrsula. Esta es la película que le dio el renacimiento a los estudios Disney en los años 80. Se convirtió en un clásico instantáneo por su bella animación. Ever seen anything so wonderful? Mad Monster Party, del estudio Rankin Bass. Esta es la historia de una fiesta que decide organizar el barón Boris von Frankenstein para anunciar su retiro como líder de los monstruos, e invita a las criaturas más legendarias, como Drácula, el hombre lobo, la momia y otros seres más del gremio. Y en la misma fiesta va a nombrar a su sucesor. Pero la reunión se convierte en un caos cuando estos personajes empiezan a intrigar y a salir a flote las rivalidades, principalmente fomentadas por Francesca, la asistente del varón, y Félix, un sobrino del varón que nadie entiende por qué fue invitado a la fiesta. Esta película está hecha en stop motion y es sumamente divertida. Tiene una banda sonora de música pop de los años 60 con canciones muy pegajosas, cómicas, pero al mismo tiempo con un toque macabro. Una historia muy completa con romance, traición, intrigas y sobre quién merece ser el sucesor al poder. Una joya del cine de culto para cualquiera que ame el terror clásico y la animación. Las trillizas de Benneville, del director Sylvain Chomet. Esta maravillosa película animada nos cuenta la historia de Madame Suzanne y su nieto Champion, que aspira a ser un gran ciclista y participar en el Tour de Francia. Un día, Champion es secuestrado por una misteriosa organización criminal y Madame Suzanne, acompañada de su perro Bruno, se lanzan en una gran aventura para rescatarlo. En el camino reciben la ayuda de unas antiguas estrellas de la música de los años 30, las excéntricas trillizas de Benneville. Una historia muy poco convencional que nos habla de un espíritu inquebrantable y la creatividad para superar los eventos que se van presentando, y una sutil crítica a la sociedad de consumo, a la obsesión con la fama y el deporte, con personajes y situaciones que representan estos aspectos en una sátira. Una joya del cine de animación. Ansu Hormiguitas es una película de animación de DreamWorks que llegó a los cines en 1998, en una época en que las películas animadas por computadora empezaban a ganar popularidad. Esta historia sigue a Zeta, una hormiga común que sueña con escapar de la vida monótona y servir a una causa mayor. Su aventura comienza cuando, después de un incidente, se encuentra luchando por su independencia en una sociedad de hormigas militarista, mientras se enamora de la princesa Bala y enfrenta a las fuerzas autoritarias del imperio de las hormigas. Lo mejor de Ants es su enfoque fresco y su tono irreverente. A diferencia de otras películas de animación más familiares, Ants aborda temas de individualismo, libertad y la lucha contra el conformismo, todo con un humor más ácido y maduro, lo que la hace más atractiva para una audiencia adulta. La animación, aunque innovadora para su tiempo, se siente que ha envejecido bastante mal y algunos chistes quedan limitados para una audiencia en particular, lo que la limita en términos de atractivo universal. Earth
earth are you doing? You know, why does everybody have to dance the same way? You know, that's completely boring. The Beauty and the Beast o La Bella y la Bestia es una de las películas más icónicas de Disney. Estrenada en 1991, esta adaptación del cuento clásico es un hito en la historia de la animación, tanto por su impresionante calidad visual como por su emotiva narrativa. La película cuenta la historia de Bella, una joven curiosa y valiente, que se encuentra prisionera en el castillo de una bestia, un príncipe encantado bajo un hechizo. Lo mejor de La Bella y la Bestia es su capacidad para combinar una animación de calidad con un fondo sobre la belleza interior, el amor verdadero y la redención. Las canciones, como Be Our Guest y Beauty and the Beast, son memorables, y las composiciones de Alan Menken se integran perfectamente con la acción. Además, la animación, con sus fondos detallados y personajes expresivos, sigue siendo un referente en la historia del cine de animación. Los sirvientes encantados, aunque divertidos, a veces desvían la atención de la relación principal, lo que puede restar algo de profundidad emocional al desarrollo entre la Bella y la Bestia. After all this time. Team America, World Police, dirigida por Trey Parker, es una sátira política y de acción de marionetas creada por los mismos de South Park. Esta película de comedia irreverente sigue a un grupo de élite, Team America, que lucha contra el terrorismo global mientras se enfrentan a amenazas de figuras internacionales y actores de Hollywood. A lo largo de la película, se parodian tanto las películas de acción de gran presupuesto como la política estadounidense, todo ello a través de una animación de marionetas que le da un toque único y un tanto surrealista. Lo mejor de Team America es su enfoque audaz y sin restricciones. Trey Parker y Matt Stone no tienen miedo de hacer humor negro, satírico y políticamente incorrecto, abordando temas como el patriotismo, la guerra en Irak y la relación entre Hollywood y la política de una forma completamente única. Las marionetas, aunque rudimentarias, se utilizan de manera brillante para subvertir las expectativas y crear situaciones cómicas inesperadas. Fritz the Cat o El Gato Fritz es una película animada de Ralph Bakshi, basada en los cómics de Robert Crumb. Esta obra pionera en la animación para adultos marcó un antes y un después en la industria, siendo la primera película animada clasificada para mayores de 18 años. La historia sigue a Fritz, un gato antropomórfico despreocupado que se enfrenta a un mundo de caos social, drogas, sexo y rebelión. La película, con su estilo de animación rebelde y audaz, captura la esencia de la contracultura de los años 60 y principios de los 70. A través de sus personajes y situaciones explícitas, Fritz the Cat ofrece una crítica a la hipocresía social y política, además de abordar temas como el hedonismo y la alienación juvenil. La animación es vibrante y dinámica, acompañada por un estilo visual psicodélico que resalta la atmósfera del momento. Su relevancia radica en haber abierto las puertas a la animación como una forma de arte seria para adultos. Fritz the Cat es tanto una obra controvertida como un reflejo de una época convulsa, lo que la convierte en un clásico de culto. Sleepy Beauty, de Walt Disney Production. Esta es la historia de la princesa Aurora, que fue maldecida por la malvada Maléfica el día de su presentación al pueblo. Aurora, al cumplir los 16 años, se pinchará un dedo con el uso de una rueca y caerá muerta. Sin embargo, las hadas buenas, Flora, Fauna y Primavera, consiguen revertir un poco la maldición, haciendo que en vez de morir, Aurora dormirá profundamente hasta que reciba el beso de su verdadero amor. Esta es una animación bellísima, hecha artesanalmente, con diseños inspirados en tapices medievales. Cada escena es como una obra de arte, y las paletas de colores son muy ricas y contrastantes. La música es de las más emblemáticas del estudio, y ni hablar de los personajes. Se dice que Aurora era la princesa favorita de Walt Disney, y por lo mismo la más bella. Y Maléfica es una de las villanas más icónicas del mundo de Disney. Este es un clásico atemporal que, aunque la trama es muy sencilla y la princesa Aurora no es de las más activas, la película brilla por su ambiente mágico. I don't think she's really very happy. Wreck-It Ralph o Ralph el Demoledor es una encantadora película de animación de Disney que explora el mundo detrás de los videojuegos. La historia sigue a Ralph, un villano de un juego de arcade clásico, que está cansado de ser el malo y sueña con ser un héroe.
En su búsqueda por probar su valía, se aventura a través de diferentes juegos, desatando una serie de eventos que lo llevan a enfrentar amenazas mayores y a descubrir lo que realmente significa ser un héroe. Lo mejor de Wreck-It Ralph es su originalidad y su enfoque nostálgico. La película ofrece un viaje único por los mundos de los videojuegos, con cameos y referencias a títulos clásicos, lo que la convierte en un deleite. Además, el desarrollo de personajes es excepcional, incluido un gran villano que logra ser manipulador y amenazante a la vez. Por el contrario, la trama secundaria, centrada en la aventura en el juego de Sugar Rush, puede sentirse algo predecible y menos relevante comparado con la lucha interna de Ralph. The bad guy affirmation. I am bad. Now that's good. Planeta Salvaje, de los estudios Argos Films y Le Fils Armorial. En el planeta Guiam viven los Dracs, unos seres gigantes y azules que dominan a los pequeños Oms, que son descendientes de humanos y fueron llevados a este mundo. Los Dracs consideran a los Oms animales domésticos, o si son salvajes, una plaga. Y esta es la historia de Ter, un Om que cuando era bebé fue arrebatado de las manos de su madre para ser la mascota de un pequeño Drac. Y ahí fue domesticado y va aprendiendo lecciones de vida al mismo tiempo que su amo. Y un día, siendo un joven ya, ve la oportunidad de escapar y es así como se reúne con los suyos, los demás Oms, y empieza una dura rebelión para liberar a los de su especie. La animación usada en esta película es única, con ilustraciones de Roland Topor, creando un ambiente onírico y psicodélico. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.